pendiente de exposición de sus compañeros de lo que era urgencias rinológicas, lo que han puesto epistaxis, cuerpos extraños, fracturas, contusiones nasales, hematoma septal. Todo eso se va a dar el test el día jueves, ¿ok? Entonces, según el sílabus, ahora nos correspondería hablar de todo lo que es, ya vamos a entrar a hablar un poco más de patología nasal que es frecuente para nosotros en consulta. Y empezamos con el tema de desviación septal. Pues el tema de tabique desviado o desviación septal es sumamente frecuente. En su gran mayoría es traumática, puede ser congénita, es cierto, pero la etiología más frecuente es traumática. Para que yo pueda recordar bien, el septum nasal está formado por una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea formada por la lámina perpendicular del etmoides, por el pómer, por la cresta de los huesos maxilares y la cresta del palatino. Todo eso forma el septum en su porción ósea. Y la porción cartilaginosa que es anterior, que es el cartílago cuadrangular o cartílago septal. ¿Cómo yo defino una desviación septal? Un conjunto de malformaciones o deformidades del tabique, patología sumamente frecuente en nuestra especialidad, y si no implica molestia alguna para el paciente, no requiere tratamiento. Entonces, hay muchos pacientes que en consulta pueden venir por otros motivos, por ejemplo, por patología de oído, pero en el examen físico nosotros notamos, ¿no? Evidenciamos que el paciente tiene además un tabique desviado. Si el paciente no tiene ningún síntoma de tabique desviado, simplemente no es quirúrgico, ¿ok? No va a requerir tratamiento. Ahora, las desviaciones septales yo las puedo clasificar en desviaciones anteriores, que son únicamente en su gran mayoría cartilaginosas, porque es ahí donde se encuentra el cartílago, y las desviaciones posteriores que pueden ser cartilaginosas y óseas o solo óseas. Dentro de las desviaciones anteriores, que son cartilaginosas, son las que dan más sintomatología obstructiva que una desviación posterior. Incluso son las de más difícil tratamiento en la cirugía, porque muchas veces el cartílago tiene memoria. Entonces, tratar de corregir eso en muchas oportunidades es difícil. Y las desviaciones posteriores, que pueden ser óseas o osteocartilaginosas, producen sintomatología en menor medida que las anteriores y son más fáciles de corregir definitivamente. Entonces, ¿cómo yo puedo dividir este septum para que yo pueda distinguir, ¿no?, a qué nivel está desviado? Si solo es anterior, posterior, medio, superior, etc. Es así donde yo divido todo el septum en áreas. Esas son las famosas áreas de Kotler. El área 1, que es la región vestibular, el área 2, que es la región valvular, el área 3, atical, el área 4, turbinal, el área 5, área coanal. Entonces, el área 3 es aquella donde se encuentra la mucosa olfatoria, es en el techo, es arriba, techo de fosa nasal. El área 4 es el área más grande, que compromete el área que colinda con los cornetes, tanto medio como inferior. Hay una alta frecuencia de deformidades a este nivel, en el área 4. Y el área 5 son desviaciones mucho más posteriores, a nivel de la coana, que estas principalmente no se ven en un examen físico, no en una rinoscopía anterior, muy difícil de verlas, porque son tan posteriores que con la luz de mi frontoluz y mi espéculo nasal no voy a lograr visualizar probablemente una desviación en el área 5, pero ante la sospecha recién yo pediré determinados exámenes para ver, ¿no?, si hay una desviación posterior que en mi rinoscopía no es tan evidente.
Entonces, esas son las áreas de COT. Entonces, en mi examen físico yo puedo decir, ¿no? Paciente que tiene el septum desviado a la derecha en área 3 y 4 o en área 3 o 2, depende de dónde esté desviado. Y ya, ahí digo, ¿no? Paciente con desviación en el área 3 de cotre a la derecha. Yo ya me estoy ubicando. Área 3, apical, es alta esa desviación probablemente. Paciente que tiene una desviación en el área 1, vestibular, sumamente anterior, como esta. Se nota evidentemente que hay una desviación anterior. La clasificación muchas veces pues es congénita, que puede ser ocurrida por un trauma durante la etapa intrauterina. Es raro. La gran mayoría de los pacientes con desviación septal es porque estas la han adquirido, ya sea en infancia o en edad adulta, generalmente traumáticas en su gran mayoría. Según a la región donde se encuentre, yo ya les había comentado, hablamos de desviaciones anteriores o cartilaginosas, como se ven acá. Acá está afectando el área 1, el área 2 probablemente. Entonces, estas dan más sintomatología que una posterior, porque acá va a haber más resistencia al ingreso de aire. Las posteriores u óseas y osteocartilaginosas mixtas, que pueden comprometer ambas. En cuanto a la sintomatología, pues el paciente viene con una historia típica, ¿no? De obstrucción nasal o dificultad para respirar por la nariz. Entonces, ¿pueden ser asintomáticas? Sí, como les he dicho, hay muchos que vienen por otra causa, pero cuando le hago mi examen físico nasal, yo veo un septum desviado. Mi paciente no tiene ninguna sintomatología. Pero la sintomatología más frecuente, pues la obstrucción nasal, ¿no? Que puede ser leve, moderada, severa, unilateral, bilateral, dependerá qué tan desviado está este septum. Puede existir una desviación solo a un lado, entonces comprometer solo un lado de la fosa nasal, o puede existir una desviación en ambos lados. ¿Cómo es eso? Cartílago anteriormente puede desviarse a la derecha y posteriormente a la izquierda, como una S, ¿no? Se me va a generar una obstrucción nasal bilateral probablemente. Paciente con historia de ronquido, ¿no? Pacientes que vienen y dicen, o el paciente o el familiar, mi esposo ronca. Paciente amanece con la boca seca. Puede generar cierta cefalea si es que esta desviación contacta con el cornete inferior. Puede haber rinorrea posterior, si es más fácil que un paciente con septum desviado desencadene una rhinosinusitis a repetición, efectivamente. En niños puede haber una alteración en el crecimiento de los senos paranasales y al no crecer bien los senos paranasales o no neumatizarse adecuadamente, ellos pueden tener una asimetría facial. Otro síntoma, pacientes con epistaxis. Generalmente estos pacientes cuando tienen el septum desviado, la mucosa del lado de la desviación está expuesta, ¿no? Directamente a la entrada de aire y puede generar resequedad, fragilidad capilar. El paciente puede tener epistaxis frecuente. Irritación, sequedad de garganta porque va a respirar más por la boca. Entonces va a tener siempre orinofagia, la boca seca, carraspera, etc. Se menciona a veces que tengan más infecciones de oído, probablemente. Entonces, estos son todos los síntomas por los cuales un paciente con septum desviado va a acudir a consulta. El diagnóstico de una desviación anterior o una desviación cartilaginosa o osteocartilaginosa es netamente clínica. Paciente con historia típica, hago mi examen físico, hago mi rinoscopía anterior y evidencio esa desviación del septum. Cuando solo pido un examen auxiliar, cuando yo estoy sospechando que la parte posterior, o sea, ósea del septum, es la que está desviada. Ahí una simple radiografía debe evidenciar eso, porque la radiografía lo que marca es hueso, no cartílago. Acá yo no voy a ver el cartílago septal, simplemente marca
el septo en porción ósea. Entonces, probablemente pidiendo una radiografía en el cual no evidencio obstrucción anterior con mi rinoscopía, pero estoy sospechando que la obstrucción probablemente sea más posterior, puedo yo pedir una radiografía o una tomografía donde yo sí evidencie, ¿no?, ese septum posterior desviado. Raramente pasa esto, no es frecuente, generalmente las desviaciones septales son más anteriores o osteocartilaginosas, que son diagnosticadas con una simple rinoscopía y mi examen, con mi examen físico, ¿no?, más mi historia clínica. Entonces, esto es un dilema para nosotros que trabajamos con seguros, por ejemplo, Pacífico, RIMAC, en la parte privada, porque muchas veces los seguros te piden, ¿no?, una radiografía que evidencie una desviación del tabique. Entonces, tú pones en tu historia, ¿no?, desviación anterior del septum, requiere septoplastía, pero cuando esta va al seguro, el seguro pide una radiografía. Y en la radiografía, evidentemente, la porción ósea va a estar recta. Entonces, ¿qué hace el seguro? No, en la radiografía ha salido que tú no tienes tabique desviado, no cursa tu radiografía, no cursa, perdón, tu cirugía. Pero es ilógico, lo que los seguros no entienden es que la radiografía solo muestra parte ósea, no la parte cartilaginosa. Muchos seguros se valen de eso, ¿no?, que tu radiografía dice que no. Entonces, suelen pedir otro examen auxiliar. Dentro de esos, la tomografía. Y obviamente en una tomografía va a salir parte ósea, parte cartilaginosa, y recién les acreditan su cirugía. Pues, al fin y al cabo, porque el seguro pierde, ¿no? Estás pidiendo tomografías, estás pidiendo exámenes, no tienen razón de ser. El tratamiento, pues, es la cirugía, corregir ese septum desviado, llamada la septoplastía. Entonces, en la septoplastía, la función, o sea, el objetivo es podemos escuchar. Doctora, no se le está escuchando. Chicos, perdón, se me fue el internet. Es que estoy en una zona donde no está captando muy bien el internet. ¿Hasta qué parte me han escuchado? ¿O hasta dónde lograron escucharme, no? Con las diapositivas. Hasta septoplastía, doctora. Listo. Entonces, el tratamiento, la septoplastía. La incisión... Doctora, no sus diapositivas. Ay, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Listo. Sí, doctora. Les decía que en la septoplastía nosotros hacemos la incisión a nivel de la mucosa, así como sus compañeros han expuesto cuál es el tratamiento de un hematoma septal, que es el drenaje, y cómo drenas, es haciendo una incisión en la mucosa, retirar todo ese contenido. Pues en la septoplastía se hace casi algo parecido.
Hacemos una incisión en la mucosa y empezamos a decolar, a disecar todo ese tabique, todo ese septum, porción cartilaginosa y ósea, y retiramos el excedente, porque la desviación se produce del septum porque hay exceso de hueso o exceso de cartílago. Es decir, que el contenido es más grande que el continente. Por eso es que el cartílago se abomba hacia determinado lado, ya sea derecha o izquierda. Entonces, nuestro objetivo es retirar el excedente para que yo corrija esa desviación, ¿ok? Una vez corregida, cerramos incisiones, se coloca taponamiento nasal anterior bilateral justamente para evitar la formación de un hematoma postquirúrgico. Luego al paciente se le retira el tapón a los 2-3 días y asunto solucionado. Ese es el tratamiento de una desviación septal. ¿Ok? ¿Qué complicaciones me puede traer a mí esta cirugía? Como toda complicación, como toda cirugía, una hemorragia, ¿no? Si es que yo no he disecado, no he decolado bien y he rasgado, he lacerado la mucosa, hay que tener en cuenta que la mucosa nasal es muy irrigada. Entonces, si yo lacero, lastimo esa mucosa por mala técnica quirúrgica, yo puedo generar en mi paciente una hemorragia, ¿no? Sangrado abundante. Si no he tenido la adecuada asepsia antisepsia, pues puedo meter infección a nivel del septum. Posterior a la cirugía, si yo no he colocado un buen taponamiento, más aún si yo he tocado cornete, puedo generar adherencias, sinequias, etc. Si no he dado un buen soporte o he retirado mucho cartílago del necesario, el dorso puede colapsar, la válvula nasal puede colapsar. En menor medida las perforaciones septales, y estas se dan por mala técnica quirúrgica, ¿no? Cuando yo no decolo bien, no mantengo intacta la mucosa de un lado o del otro lado, o lastimo la mucosa de ambos lados, entonces ese cartílago no se va a nutrir bien y se va a llegar a perforar. Si yo soy muy agresiva en estas desviaciones altas, que son en el área 3, y trato de romper o fracturar hueso, tener en cuenta que ahí está la lámina perpendicular del etmoides, que acá está pasando el nervio olfatorio. Que si yo soy muy agresiva y rompo muy hacia arriba esta porción ósea, puedo generar fracturas que me generen una fístula de líquido cefalorraquídeo, o puedo generar o lastimar ese nervio olfatorio y el paciente salir con una hiposmia, ¿no? No, básicamente es cuando eres muy agresivo. O en el peor de los casos, producirle una hemorragia intracraneal, ¿no? O lesionar el lóbulo frontal, que difícil en realidad llegar a esto, porque nosotros como especialistas sabemos que nosotros tenemos que respetar 1 centímetro hacia abajo, del techo hacia abajo, y 1 centímetro de atrás adelante. Todo lo demás yo puedo resecar, pero ese centímetro yo lo respeto justamente para evitar esas complicaciones, ¿ok? Y bueno, eso en cuanto a desviación septal. Otras patologías frecuentes, muy frecuentes, son las sinusitis agudas, llamadas también rinosinusitis aguda. Entonces, como su nombre lo dice, es inflamación de la mucosa nasal y la mucosa de los senos paranasales. Esa es una sinusitis aguda. Vamos a hablar luego de una sinusitis crónica, obviamente. Entonces, la sinusitis aguda se da básicamente porque hay una obstrucción de drenaje de los senos paranasales. En la primera clase hemos hablado que senos paranasales drenan el meato medio, que senos paranasales drenan el meato superior,
Entonces, cuando hay una obstrucción de este drenaje, porque hay que entender que los senos paranasales están cubiertos por mucosa. Esta mucosa produce moco, pero esta mucosa también tiene cilios que transportan ese moco a los meatos, ¿no? Están limitados por los cornetes y lleva eso al final hacia la nasofaringe, la orofaringe y punto. ¿Ok? Pero en un proceso de sinusitis, lo que pasa es que se inflama tanto la mucosa, ya sea por un proceso infeccioso viral, bacteriano, micótico, etcétera, se inflama y obstruye esos ostios, obstruye el drenaje. Entonces el moco se empieza a acumular en estas cavidades, ese moco va a generar inflamación de la mucosa, el paciente va a tener ya ahí dolor típico, ya sea frontal, interocular, maxilar, etcétera, ¿no? El epitelio que cubre esta mucosa de los senos paranasales, pues es un epitelio ciliado, subestratificado, cuboidal, con células caliciformes. Por eso son productoras de moco. La función importante de estos senos paranasales pues es que influyen en la respiración, en la fonación, en el calentamiento del aire y en la olfacción. Es más, actúan como reguladores de la presión durante la respiración al evitar el desarrollo de presiones elevadas intensas. O sea, los senos paranasales tienen una razón de ser en nosotros, ¿ok? Entonces, el seno frontal, vemos acá, tenemos senos frontales, senos etmoidales, senos maxilares y senos esfenoidales. El seno frontal, pues la relación hacia adelante está la piel de la frente, hacia abajo con la órbita y el techo de la cavidad nasal y hacia atrás con la fosa craneal anterior. Tiene un promedio de 3 centímetros de alto, una capacidad de 6 a 7 mililitros. El máximo desarrollo ocurre durante el periodo postnatal. O sea, uno no nace con seno frontal. Este se va neumatizando conforme el niño va creciendo hasta llegar a su tamaño total en la segunda década de la vida. Hasta los 20 años, este seno frontal se puede neumatizar. Importante saber esto para que yo no cometa o sospeche una sinusitis frontal en un paciente de 3 años. Imposible, porque todavía no ha formado seno frontal. El seno maxilar, que es el seno paranasal más grande, llamado también el antro de Higmore, sus dimensiones son estas y una capacidad de 15 ml se relaciona con el piso del seno maxilar, con el premolar, el primer y el segundo molar. ¿Por qué la importancia de esta relación? Porque existen muchas sinusitis agudas de foco dental y se ha visto mucho. Típicos pacientes que tras una extracción dental del premolar o del primero o el segundo molar, al extraerlos, a veces se es tan agresivo en la extracción que producen una fístula entre este seno maxilar y la cavidad oral. Entonces ingresan bacterias y producen una sinusitis maxilar. Entonces este paciente va a tener una rinorrea purulenta unilateral y es de foco dental. Tratamiento es totalmente diferente frente a un paciente con una sinusitis que no sea de foco dental. ¿Ok? Entonces, este seno maxilar crece inicialmente de manera transversal, luego de manera vertical y alcanza su máximo desarrollo entre los 7 y 10 años de edad. Uno sí nace con seno maxilar. Entonces, este seno maxilar al inicio es pequeño, conforme el niño va creciendo, se va neumatizando, va creciendo, aumentando de volumen. Si un niño no respira bien por la nariz, este seno maxilar no se neumatiza adecuadamente. Entonces, ¿qué genera?
asimetría facial. Entonces el maxilar superior no se va a desarrollar muy bien y van a tener el maxilar superior más pequeño y la mandíbula probablemente más prominente. Entonces la importancia de que durante el crecimiento, durante la etapa de niño, infante, la importancia de que este niño respire al 100% por la nariz para no crear en un futuro esta asimetría facial, ¿no? Que cuando ya terminó desarrollo esa asimetría facial no se va a revertir. Con cirugías probablemente, pero pues es mejor evitar esas complicaciones. Los senos etmoidales, existen senos etmoidales anteriores, senos etmoidales posteriores, que habíamos visto que drenan a nivel del meato medio los anteriores, meato superior los posteriores, presentan un desarrollo más rápido y completan su desarrollo a los 12 años, están dentro del hueso etmoidal en estrecha relación con el nervio olfatorio. Y el seno esfenoidal, que está en el hueso del esfenoides, que tiene mucha relación se relaciona con estructuras sumamente importantes. Dentro de estas, nervio óptico, la hipófisis. Paralela a estos senos esfenoidales están pasando las carótidas. Entonces, es por eso que cuando, digamos, neurocirugía quiere entrar a operar la glándula hipófisis, que está acá, porque hay un adenoma de hipófisis, antiguamente ingresaban haciendo una craneotomía, ¿ok? Pero era muy agresiva, ¿no? Mayor morbilidad para el paciente, etc. Hoy en día, ellos pueden abordar esta glándula a través de la fosa nasal. Nosotros ingresamos, aperturamos estos senos esfenoidales, aperturamos esta lámina y el neurocirujano ya tiene acceso a la glándula hipófisis. Opera, retira el tumor, reduce el tumor, se cierra, se coloca acá un poco de injerto de hueso, un poco de colgajo de mucosa y asunto solucionado. El paciente, esta cirugía conlleva a menor morbilidad para el paciente. No le estoy haciendo una craneotomía, ¿ok? Pero es esa relación, ¿no?, que tiene con el nervio óptico, la carótida y la hipófisis. Este seno esfenoidal comienza a neumatizarse alrededor de los 2 años, completando su desarrollo a los 15 años en el 50% de los casos e incluso hasta los 30 años, ¿sí? Y bueno, es así que vamos a hablar ya de lo que son sinusitis. La sinusitis, que les dije, itis, significa inflamación de la mucosa de los senos paranasales y la mucosa nasal. Pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Agudas no van más de las 4 semanas y los cambios que se producen en la mucosa o en los tejidos son reversibles. Subagudas no van más allá de los 3 meses. Pueden responder a un tratamiento conservador e incluso requerir tal vez algún procedimiento invasivo para su tratamiento. Y las crónicas son aquellas que duran más de 3 meses, cuyos cambios a nivel de la mucosa y de los tejidos son irreversibles. Se caracteriza porque acá ya hay necrosis, hay lesiones cicatrizales que afectan el drenaje de moco de estos senos paranasales y el tratamiento netamente quirúrgico y médico. Entonces, la fisiopatología, yo les mencioné, ¿no?, es obstrucción de salida de los senos paranasales. Al obstruirse por inflamación de la mucosa y al haber inflamación, se reduce el movimiento ciliar normal. Entonces los cilios ya no están moviendo
o llevando el moco hacia el ostio, no lo están drenando. Se reduce este movimiento. Y es más, las secreciones son más viscosas. Entonces, todo eso conlleva a que el paciente pueda desencadenar una sinusitis, ya sea aguda, subaguda o crónica. Entonces, acá vemos algunos factores asociados y que predisponen a la aparición de sinusitis. Entre eso, una infección viral, sí, porque la infección viral va a alterar el movimiento ciliar de la mucosa. Las bacterias, ¿por qué? Porque va a haber sobreinfección bacteriana, va a haber mayor viscosidad de las secreciones, altera la flora respiratoria, mayor probabilidad de sinusitis. Pacientes con alergia, rinitis alérgica, ¿por qué tienden a desarrollar más sinusitis? Porque hay mayor obstrucción del ostium de los senos paranasales por inflamación. Pacientes con hipertrofia adenoidea, porque la adenoides, al tener una hipertrofia adenoidea crónica, esta ya sirve como un reservorio bacteriano. Entonces las bacterias igual, ¿no? Producen mayor sinusitis. El tabaco, el humo de los carros, el smog, ¿por qué? Cuando uno respira eso, el tabaco o el smog se impregna en la mucosa nasal y altera, irrita la mucosa, le inflama, altera el movimiento ciliar normal de la mucosa. El paciente va a ser más propenso a hacer sinusitis. Anomalías estructurales como tabique desviado, anomalías de los senos maxilares, las atresias de las coanas, van también a desarrollar más sinusitis. El reflujo gastroesofágico, porque muchas veces el reflujo es tan severo que ese ácido del estómago llega hasta la mucosa nasal, la inflama y obstruye el drenaje. Inmunológicos por déficit de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, enfermedades como la disenesia ciliar, el síndrome de Cartagener, la fibrosis quística, pacientes diabéticos van a ser más propensos a desarrollar sinusitis porque hay un deterioro en la función mucociliar y en la calidad, o sea, del moco. El moco es más espeso, entonces van a tender a hacer más sinusitis, ¿ya? Todos esos factores para que un paciente pueda desarrollar una sinusitis. Ya los hemos mencionado todos estos. La etiología de una sinusitis aguda puede ser viral, bacteriana. Viral, adenovirus, parainfluencia, la gripe, rinovirus. Es por eso cuando nosotros nos resfriamos, que es viral, el virus entra a la mucosa nasal y le inflama. A veces le va a inflamar tanto que el paciente va a tener cefalea, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque toda la mucosa de los senos paranasales también están inflamados. ¿Y yo voy a dar antibiótico acá? Pues no. Daré un antiinflamatorio, un spray nasal para desinflamar y remite el cuadro. Bacteriano, ante la sospecha ya cuando hay una rinorrea purulenta, ¿no? Una rinorrea verde, amarilla. Las bacterias más frecuentes, pues el neumococo, la moraxella, la Haemophilus influenzae. De flora aerobia o anaerobia, esas sinusitis de foco dental que les estoy mencionando, y nosocomiales, pues pensar en estafilococo, estreptococo o bacilos gram positivos. Esto es importante para que yo indique mi tratamiento antibiótico, ¿no? No voy a tratar, pues, una infección nosocomial como si fuera una infección, pues, por un neumococo simple o una moraxella catarralis. Probablemente el antibiótico tenga que ser de más espectro, que abarque bacilos gram positivos. Si es de foco dental, tiene que abarcar aerobios y anaerobios y no dar, pues, antibióticos que no correspondan. Los síntomas de una sinusitis: obstrucción nasal. El paciente se queja de obstrucción nasal, dolor nasal, cefalea,
una rinorrea, ya sea unilateral o bilateral, pues será unilateral si es de foco dental, obviamente, con rinorrea amarilla, verde, puede tener trastornos de la olfacción como parosmias, anosmias, cacosmias, sensación de oído tapado. Si hay una sinusitis que se desarrolla en seno maxilar, el dolor se va a localizar más a nivel del pómulo o de la arcada dental superior. 50% de los pacientes tienen fiebre alta y dolor a la bipedestación, ¿no? Hay un dolor a nivel facial del pómulo cuando están parados. Si se afecta el seno frontal, puede tener el dolor, se ubica más a nivel de las cejas, de la frente, y el dolor es más en el cúbito. Si está afectado el seno etmoidal, el dolor es entre los ojos, detrás de los ojos, y hay pesadez al descender la cabeza. Y el seno esfenoidal, pues el dolor es más en la zona superior del rostro y también hay pesadez al descender la cabeza. ¿Ok? Entonces, indirectamente, dependiendo de dónde se ubica el dolor, yo puedo ir discriminando qué seno paranasal está afectado. El diagnóstico, chicos, de una sinusitis aguda es clínico, netamente clínico, con mis síntomas mayores y síntomas menores. Si yo encuentro 2 o más síntomas mayores, yo ya tengo el diagnóstico de sinusitis aguda. Yo no necesito pedir una radiografía, yo no necesito pedir una tomografía para llegar a un diagnóstico. Entonces, entre los síntomas mayores, paciente con descarga nasal anterior purulenta, descarga nasal posterior purulenta o incolora, congestión nasal, obstrucción nasal, dolor facial, congestión facial, hiposmia, anosmia, fiebre. Tiene 2 o 3 de estos, sinusitis aguda, indico tratamiento. Otros síntomas menores que se pueden mencionar: otalgia, halitosis, tos, sobre todo en los niños, fatiga, dolor dental, etc. ¿Okay? Entonces, a mi examen físico, una vez que yo he hecho mi anamnesis, he preguntado sobre los síntomas, qué síntomas tiene, yo estoy sospechando de una sinusitis, pues realizo mi examen físico. Y en mi examen físico, obviamente, en mi rinoscopía anterior voy a ver esa mucosa nasal totalmente eritematosa, congestiva, con edema, secreción purulenta en las fosas nasales. Paso a hacer mi palpación y voy a encontrar puntos dolorosos, ¿no? El punto de Ewing, si es el seno frontal, si es el punto de Grunwald, el seno etmoidal, o a la emergencia del nervio infraorbitario le causa dolor, pues punto del seno maxilar. Entonces, palpo y a ver si genero dolor o no. Otro es la transiluminación, ¿no? Que se usa sobre todo para senos maxilares y frontales. No es muy confiable porque hay muchos pacientes que pueden tener los senos paranasales asimétricos, es decir, sobre todo los frontales. El frontal derecho puede ser más grande que el izquierdo. Naturalmente es así. Y cuando yo hago la transiluminación y paso luz y acá veo más luz que en esto, yo puedo decir erróneamente, este paciente tiene sinusitis del seno frontal izquierdo, cuando no es así. Entonces, ya hoy en día esto es muy poco confiable, ¿ok? O si estoy yo en consulta, puedo hacer una endoscopía. Ingreso mi óptica y voy a ver la mucosa enrojecida y voy a ver a nivel del meato medio esa secreción purulenta, ¿no? Ya tengo mi diagnóstico de sinusitis. Ahora, si yo quiero saber, estoy dudando, no sé, me parece, no me parece sinusitis, no lo sé, podría pedir una radiografía de senos paranasales que te van a dar estas 3 incidencias: la de Waters, la mentoplaca, la de Cadwell, la frontoplaca, y la lateral. La mentoplaca me va a permitir ver senos frontales, pero sobre todo los maxilares. La de Cadwell me permite ver sobre todo senos etmoidales. Y la lateral, el seno esfenoidal, que es este, y el frontal. Directamente ahí voy a ver, ¿no?
Si yo veo una imagen radioopaca, o sea, blanca en seno maxilar, yo puedo decir, este paciente tiene una sinusitis maxilar derecha. O si está afectado todo frontal, maxilar, etmoidal, una pansinusitis. ¿Ok? Y la tomografía, sinusitis crónica. Ante la sospecha de sinusitis crónica, solo ahí se pide una tomografía en la que yo voy a evidenciar, ¿no?, qué seno paranasal está afectado, si es 1, es 2, es 3, es 4, etc. Acá podemos ver el seno maxilar, el frontal y el etmoidal del lado derecho completamente lleno de moco. Probablemente este sea de origen dental, puede ser. Entonces, acá el seno maxilar del lado izquierdo totalmente normal, limpio. Es hipodenso. El tratamiento, pues, el 40% pueden resolver espontáneamente. Se refiere a aquellas sinusitis de origen viral. El 40% va a resolver sin necesidad de dar tratamiento. Entonces, el otro porcentaje sí va a requerir tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo de tratar esta sinusitis? Restablecer el drenaje sinusal, erradicar la infección, proporcionarles y alivio sintomático al paciente, acelerar la resolución del cuadro, prevenir complicaciones y evitar la evolución a la cronicidad. Porque cuando llega a ser crónico hemos visto que ya se producen cambios irreversibles en la mucosa. Entonces el tratamiento va a ser dar antibiótico y corticoides intranasales. Puedo dar analgésicos para calmarle el dolor, puedo darle antihistamínicos, aunque no se ha visto que haya mucho beneficio dándole un antihistamínico, es mejor darle un corticoide probablemente. Entonces, ¿qué antibiótico voy a escoger? Pues pacientes que no son alérgicos a la penicilina, una simple amoxicilina con ácido clavulánico, mínimo 7 a 10 días de tratamiento. Otras alternativas, pues puede ser cefuroxima, levofloxacino. Recién escalaré a estas si es que mi paciente ya recibió amoxicilina, es resistente a la amoxicilina. Recién buscaré una cefalosporina por ahí, o una quinolona como el levofloxacino, ¿ok? Ahora, si es que mi paciente es alérgico a la penicilina, probablemente una eritromicina o una cefuroxima, un levofloxacino, etcétera, ¿no? Y si es una sinusitis de foco dental, puedo ya agregar clindamicina, porque hay aerobios y anaerobios, pero el tratamiento es de 7 a 10 días. Yo no puedo tratar una sinusitis dándole un antibiótico por 3 días, en vano, ¿ok? ¿Qué complicaciones yo tengo que evitar? ¿Por qué yo tengo que tratar una sinusitis? Para evitar justamente osteomielitis, porque puede que esa infección llegue a hueso. Y una osteomielitis no es de fácil tratamiento. Puedo generar mucoceles, que son tumores de moco que van desplazándose ya sea a la órbita, invadir órbita, y si este se infecta genera un piocele, puedo generar un neumocele del seno frontal, puedo generar complicaciones orbitarias si es que no trato bien mi sinusitis. Y entre estas complicaciones orbitarias tenemos estas, según la clasificación de Chandler, en la cual esta se extiende a la órbita. La clasificación grupo 1, hay un edema inflamatorio y una celulitis preseptal. La 2, una celulitis orbitaria. La 3, un absceso superióstico. El 4, un absceso orbitario. Y el 5, una trombosis de seno cavernoso, que es altamente, con una mortalidad alta. ¿Por qué se puede complicar la órbita? Porque vemos acá la estrecha relación que tiene la nariz, los senos paranasales, con la órbita.
Si yo no trato bien esta sinusitis, esta infección puede invadir la órbita y generarme esa celulitis, abscesos o trombosis en el peor de los casos. Entonces tiene que ser bien tratada justamente para evitar esas complicaciones. En cuanto a la rhinosinusitis crónica, hemos visto, ¿no? Es aquella que dura más de 3 meses y en la cual ya hay un cambio irreversible de la mucosa. Entonces hay fibrosis, hay necrosis. Entonces el tratamiento aquí no solo va a ser médico, tiene que ser quirúrgico, porque probablemente yo tenga que ampliar el ostium de drenaje para que el moco pueda drenar adecuadamente. Posterior al tratamiento quirúrgico, obviamente tengo que seguir dando un tratamiento médico probablemente. Entonces, más de 2 síntomas, uno de los cuales debe ser bloqueo, obstrucción, congestión nasal o descarga posterior. Yo ya estoy indicando que esto es una sinusitis crónica, sobre todo si dura más de 3 meses. La fisiopatología básicamente es por obstrucción del complejo osteomiatal. Tarea para ustedes y entrar al examen y ya les estoy diciendo por quiénes está formado el complejo osteomiatal. Porque la fisiopatología de una sinusitis crónica es básicamente esta. Se obstruye el complejo osteomiatal. Entonces hay una mala ventilación, hay una hipoxia. Esa hipoxia a nivel de la mucosa va a alterar el movimiento mucociliar, va a hacer que los mocos sean más espesos y se estanquen, que hay una sobreinfección bacteriana. Esta sobreinfección bacteriana va a llevar nuevamente a cambios estructurales irreversibles de la mucosa, entonces es un círculo vicioso. La clasificación de las rhinosinusitis crónicas van a ser rhinosinusitis crónica sin pólipos, rhinosinusitis crónica con pólipos o rhinosinusitis crónica alérgica micótica. La sin pólipos, en la que existe hiperplasia de las células caliciformes, ya hay un infiltrado crónico de células inflamatorias en las que voy a ver linfocitos, neutrófilos y hay mayor incremento de las células secretoras de moco. La rhinosinusitis crónica con pólipos se caracteriza porque los pólipos hacen efecto de masa y obstruyen el drenaje normal de los senos paranasales. Entonces, el paciente va a tener obstrucción de este drenaje, va a juntar moco a nivel de los senos paranasales, va a tener toda su sintomatología. Y si yo pido un examen, voy a encontrar eosinofilia, edema. Y la rhinosinusitis crónica alérgica micótica, que puede con o sin pólipos, acá hay ya hongos, hay presencia de hongos, hifas a nivel de la mucosa nasal. Los síntomas similares a una sinusitis aguda, solo que es la duración. Va a haber también obstrucción nasal, congestión nasal, rinorrea anterior o posterior, dolor facial, anosmia, trastornos de la olfacción, pero que estos síntomas tengan una duración de más de 3 meses. Otros síntomas menores, pues, dolor o opresión en los oídos, mareo, halitosis, dolor dental, tos, somnolencia, trastornos del sueño, fiebre. La etiología, en cuanto a bacterias aerobias, pues el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, diferente a una sinusitis aguda. La sinusitis aguda generalmente es neumococo, moraxella y Haemophilus influenzae, pero en la crónica más entra a tallar el estafilococo y las anaerobias, que es los peptostreptococos y la probetelia. ¿Okay? El diagnóstico también netamente clínico. Hago mi rinoscopía anterior y voy a ver esa secreción purulenta a nivel del meato medio. Puedo pedir mi radiografía y aquí ven, ¿no? Seno maxilar izquierdo totalmente velado. Esto debería ser más radio lúcido, o sea, negro. Acá yo lo veo radio opaco. Pido también mi tomografía, que es el examen ideal, el gol estándar para una sinusitis crónica. La tomografía de senos paranasales, donde evidencio justamente
Seno maxilar del lado derecho, lleno de moco. Seno maxilar del lado izquierdo también tiene un nivel ahí hidroaéreo. Y esto se da básicamente porque hay una obstrucción de este drenaje. Ya les he dicho, hay una obstrucción del complejo osteomeatal. Entonces, ¿cuál es la función entonces de la cirugía? Restablecer este drenaje, hacer que este ósteo sea más amplio para que este moco pueda drenar adecuadamente. ¿Ok? Tratamiento netamente quirúrgico con una cirugía funcional endoscópica y posteriormente ir controlando estos pacientes. Las complicaciones, las mismas que una sinusitis aguda. Estas complicaciones pueden ser locales, orbitarias o a nivel del sistema nervioso central. Entre locales, el mucocele, piocele, osteomielitis, abscesos de tejidos blandos, que hemos visto la clasificación de Chandler, que es una complicación orbitaria, que es bien frecuente en una sinusitis maltratada. Y la complicación a nivel del sistema nervioso central, pues absceso subdural, una meningitis, un absceso epidural o intracraneal, etc. Entonces, listo chicos, esta es la clase de hoy. Lean, por favor, lean. Es fácil diagnosticar una sinusitis, no es difícil. Tienen que aprender esos síntomas mayores y menores. Tu paciente que tenga 2 o más de estos síntomas mayores, diagnóstico sinusitis e inicias tratamiento. No necesitas, sobre todo en una sinusitis aguda, pedir radiografía, tomografía, no. Mi anamnesis, teniendo en claro mis síntomas mayores, síntomas menores. Mi paciente cumplió, viene a la consulta porque tiene mocos amarillos y tiene dolor facial. Tengo 2 síntomas mayores, sinusitis. Hago mi rinoscopía, efectivamente veo mocos amarillos, el paciente abre la boca y tiene una descarga purulenta por atrás, sinusitis. Inicio tratamiento. No necesito pedir exámenes auxiliares en una sinusitis aguda. Sinusitis crónica, puedo diagnosticarlo sí con mi sintomatología por el tiempo, pero acá yo sí necesito pedir una tomografía básicamente para planificar mi cirugía, no tanto para diagnosticar la sinusitis crónica, sino para planificar mi cirugía, para saber qué senos paranasales están afectados, para que en mi cirugía endoscópica nasal yo pueda drenar, ¿no? Está afectado el seno maxilar derecho, solo el maxilar derecho, pues solo drenaré ese seno maxilar. No, según mi tomografía está afectado el derecho, el izquierdo, los frontales, tendré que drenar todo eso, todos los senos paranasales que estén afectados. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todo claro, doctora. Esa es la clase que correspondía al día de hoy, chicos. El próximo jueves, si no me confundo, creo que lo comenté. Sí, doctora. Exponemos nosotros, el grupo 2. Nos toca, sí, doctora, nos toca infecciones crónicas de nariz, rinitis atrofia, TBC nasal. Perfecto. Entonces, el grupo que toca, denle más importancia, por favor, a Leishmania. TB, Leishmania. ¿Ya? Lupus sí se puede dar, lo demás hay que conocerlo. Y rinitis atrófica, por favor. Denle unos minutos más a eso, lean mejor eso, expongan mejor eso, porque es frecuente la leishmania. Sobre todo leishmania y rinitis atrófica se está viendo muchas veces con mayor frecuencia.
sí hay que saber sífilis, sí hay que saber cómo es una sarcoidosis a nivel nasal, un rinoescleroma, hay que conocerlo, sí. Ahí también corresponde un post-test. Ese test lo tomaré la siguiente, ¿ya? Sí, doctora, por favor. Test de jueves va a ser el que correspondía a lo que es urgencia rinológica, ¿ya? Está bien, doctora. Nos vemos el jueves. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.